Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan. El día de hoy la Escuela Nacional Sindical se complace en presentar su informe de coyuntura económica, sindical y laboral para el año 2020, que recoge el espectro de lo que sucedió en estas dimensiones de la acción y del desarrollo de la sociedad colombiana, con énfasis en los actores del mundo del trabajo durante el año 2019, buscando a su vez a través de este informe de coyuntura habitual como parte de nuestros informes anuales que ponemos a disposición del público, una mirada sobre los retos enormes que generan perplejidad y que han debido apelar a lo mejor del ingenio, lo mejor de la capacidad transformadora y de lucha de los ciudadanos, especialmente de los y las trabajadoras, para confrontar una crisis inédita en nuestra historia contemporánea como es la que vivimos con la crisis de salud mundial. Para presentar este informe tenemos un equipo representativo de nuestra institución de investigadores e investigadoras que se han dado a la tarea de recoger, sistematizar y presentar a ustedes hallazgos y conclusiones sobre el mundo sindical y laboral colombiano en el último año, buscando desde una perspectiva polifónica de dar voz y dar parte a trabajadores, dar voz y dar parte a lo que las agencias del Estado nos dicen sobre el comportamiento de variables macroeconómicas, de variables laborales, de las diferentes cuentas, ubicaciones que dan cuenta de la estructura del trabajo en Colombia, que nos permitan tener un panorama suficiente de los retos, de las transformaciones, de también las formas en que se han venido organizando los y las trabajadoras para hacer frente no solamente a los retos cotidianos del mundo del trabajo en Colombia, un mundo retador, complejo, que adolece de fallas estructurales, sino ahora en medio de una crisis planetaria que sorprendió a todos y todas, como es la crisis asociada al COVID-19. Para este efecto, nos acompañarán durante esta presentación nuestro director general, Eric Alberto Orgulloso Martínez. Nos acompañará la investigadora Catalina Suárez. Nos acompañará igualmente el investigador y coordinador del proyecto Daniel Hawkins y nuestro compañero también investigador Giancarlo Delgado. Para este efecto tendremos presentaciones cortas, concisas de cada uno de los y las compañeras del equipo institucional de la escuela que nos acompañan el día de hoy, buscando proporcionar la información más fundamental en la materia, y tendremos posteriormente una presentación un poco más en extenso que permite incluso intercambiar preguntas, conocer inquietudes del público, quienes nos acompañan hoy por Facebook Live, para intercambiar con ustedes y poner al servicio precisamente de la comunidad colombiana y de muy en particular los y las trabajadoras, a quienes saludamos a menos de 24 horas de la conmemoración de su Día Clásico Mundial, este informe y sus principales hallazgos. Para empezar de nuevo entonces esta presentación, les saludamos a todos y todas quienes nos acompañan en la transmisión. Saludamos muy especialmente a las centrales sindicales, a los sindicatos y organizaciones de trabajadores y trabajadoras, a los medios de comunicación que nos acompañan y por supuesto al público académico y de interés general que también está siguiendo nuestra transmisión. Con esto damos paso a la primera presentación con una perspectiva de las principales cifras que componen el mundo del trabajo en Colombia, mapeado desde este informe, con lo cual quedamos en manos de nuestra compañera investigadora Catalina Suárez. Buenos días a todos, a los compañeros de la mesa virtual y a los espectadores desde sus hogares. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, para empezar, respecto a las principales cifras laborales de Colombia para el año 2018 y 2019, pues se evidencian varias situaciones laborales, especialmente dos grandes características del mundo laboral para esta coyuntura. La primera es que se mantienen tendencias o altas tendencias al desempleo, a aumentar el nivel del desempleo. Para esto se puede observar la tasa global de participación, la tasa de ocupación, la tasa de desempleo. Y para eso pues voy a empezar por la tasa global de participación. Esta es un indicador que hace referencia a la actividad dentro de la esfera productiva del mercado
capitalista, es decir, la fuerza que comúnmente se denomina activos, pero pues que tiene toda la crítica atrás de la actividad que se hace en la esfera reproductiva, ¿cierto? La esfera de los hogares, la esfera también de la educación, del estudio, o la esfera, digamos, de los desempleados de larga duración, las actividades que puedan cometer. Estas actividades se denominan inactivos, o son parte de la fuerza laboral que no está económicamente activa. La tasa global de participación es qué tanto ha crecido esa fuerza laboral dentro de esa esfera productiva, ¿no? Para el año 2018-2019 esa tasa cayó, es decir, hay menos fuerza activa económica. La tasa de ocupación, que ya son los ocupados, de esa fuerza activa, cuántos están ocupados, también baja, es decir, hay menos ocupados para el año 2019 respecto al 2018. Hay más inactivos, lo que comúnmente se denomina inactivos, que no es que no sean activos, sino hacen actividades y son primordiales para la producción, sino que en la conceptualización clásica de los indicadores se dicen inactivos, estos crecen, y por su parte la tasa de desempleo aumenta. O sea, estos 4 indicadores del mundo laboral nos demuestran que la coyuntura viene teniendo presiones hacia elevar el nivel del desempleo, que efectivamente para el año 2019 ya se ubica otra vez en las 2 cifras, el 10, y llega al 10,5%, pasando del 9,7% y manteniendo los últimos años cercanos a subir a las 2 cifras, y esta vez ya llegando. La otra característica del mundo laboral que se puede ver a través de las cifras es que se mantienen las características de precariedad, inestabilidad e inseguridad laboral, que se pueden ver a través, pues, de los indicadores de la tasa de subempleo. La tasa de subempleo hace referencia a el empleo que es insuficiente, tanto respecto a ingresos, respecto a perfil ocupacional o respecto a horas trabajadas. Esta tasa pasa del 2018 al 2019, es la que más aumenta en magnitud, casi 2 puntos porcentuales. La informalidad, que se mantiene en niveles altísimos del 60% respecto a cotización de pensión y de salud, ambos como contribuciones. Baja marginalmente, pero se mantienen niveles altísimos del 60%. Y por último tenemos también el porcentaje de ocupados de cuenta propia, que si bien también baja marginalmente, pues sigue en niveles del 42% de los ocupados, y que se caracteriza por tener, pues, los más altos participaciones en cuanto a trabajadores de vulnerabilidad económica, inestabilidad contractual, y también, pues, se caracteriza por tener muchos de esos trabajadores con unas fuertes cargas de intensidad laboral sin protección. En este sentido, pues, vemos que las cifras coyunturales nos muestran las 2 tendencias, la de presiones al desempleo, a mantener el desempleo en niveles elevados, y por el otro lado, a mantener las características de precarización, inestabilidad e inseguridad laboral. Esta coyuntura yo creo que es importante leerla, o estas cifras anuales es importante leerlas tanto en perspectiva estructural, que ya lo haremos más adelante, es decir, son tendencias que no nacen ni de un año para el otro, ni de 2 o 3 años para acá, sino que son tendencias que se vienen construyendo desde un cambio de modelo de política económica, un cambio de transformación productiva que se ha materializado en privatizaciones y en flexibilidad laboral, y en ese sentido tenemos que leerla tanto estructuralmente, y tenemos que leerla también pensando en, digamos, lo crítico que se puede volver respecto al COVID-19, estas 2 tendencias. Estas tendencias del desempleo pueden casi, pues, subir ya y, pues, rondar lo que serían los desempleos del 15 o el 16%, que son de crisis y de crítica. Eso serían como las 2 grandes tendencias que se pueden ver del mundo laboral en el año 2018 y 2019, y la importancia que tiene verlas en tema estructural, pero también en tema, pues, de futuro, poniéndole frente a la crisis sanitaria en la que estamos. Muchas gracias. A Catalina, muchas gracias. Hemos denominado a este informe anual del año que publicamos en el 2020, pero sigue tendencias de mediano y largo plazo, y especialmente el 2019, el trabajo en crisis, precisamente porque el mundo del trabajo ha sido campo de tensiones y de una especial vulnerabilidad en medio de la actual crisis mundial, y como siempre constituye una esfera fundamental de la vida de los pueblos y de la sociedad, para la producción, para el consumo, para la distribución y para que se haga posible la vida
en todas sus expresiones, bajo la sociedad y bajo la estructura económica, productiva y social que impera hoy en el mundo bajo la globalización, en especial bajo su rasgo neoliberal. Para continuar con esta presentación, quedamos en este momento en manos de nuestro director general, Alberto Orgulloso Martínez. Pongo muy buenos días, muchas gracias Alejandro. Un saludo especial a todos los que nos siguen en esta transmisión, a los comunicadores, periodistas que acompañan esta rueda de prensa en la que la Escuela Nacional Sindical comparte anualmente este informe de coyuntura laboral, social y sindical que muestra las principales tendencias del mercado laboral, de la situación sociolaboral y sindical y propuestas que responden a los desafíos en materia de garantía de derechos. En esta ocasión hemos enfocado el análisis a los temas de impacto en la salud y examinar estos indicadores a la luz también de los efectos que tiene más recientemente el COVID. Este informe, si bien no estaba pensado inicialmente sobre la circunstancia sobreviniente de la pandemia del COVID, nos interpeló en la necesidad de incorporar análisis de las perspectivas de los impactos que esta situación de coyuntura derivada del COVID nos presenta, especialmente en el sector de la salud. En ese sentido, presentamos algunas ideas que marcan una tendencia comparada, tanto de Colombia como de América Latina, donde se pone de manifiesto que además de las tendencias de precarización laboral, como lo explicaba la colega Catalina, esta situación lo que termina reforzando es la dinámica del déficit de trabajo decente que ha presentado Colombia y la situación del trabajo en crisis agravada por la situación de la pandemia del COVID. Y que de acuerdo con estudios de organismos internacionales como la OIT, como la CEPAL, como el BID, como las Naciones Unidas, lo que nos indica es que va a haber un agravamiento de la situación del empleo, de la informalidad y por lo tanto de la precarización laboral con pérdida sustantiva en los ingresos laborales de las familias y de los hogares. En este sentido, quiero destacar algunas ideas en esta primera intervención. Número uno, en cuanto a cantidad del empleo se va a ver afectado en el volumen, tanto por el crecimiento del desempleo como del subempleo. Segundo, en cuanto a la calidad del trabajo y en relación con los salarios y la protección social que se van a ver muy afectados por la pérdida de ingresos, toda vez que la mayor parte de los trabajadores, en el caso colombiano, son informales, que incluso no tienen acceso a la protección social ni de salud ni de pensión, y menos a riesgos laborales. Tercero, los efectos específicos a grupos vulnerables por las consecuencias del impacto del COVID y de la tendencia del mercado laboral que afecta especialmente a los informales, a los autónomos y a las trabajadoras domésticas. En América Latina se ha dicho que puede haber una pérdida representada alrededor del 5.7% de las horas trabajadas y que puede impactar alrededor de 14 millones de trabajadores. En el caso colombiano, esta afectación puede llegar a representar el 4.2, entre el 4.2 y el 5.7 de las afectaciones a los 22 millones de trabajadores que hacen parte del mercado laboral colombiano. Y esta pérdida en el corto plazo lo que va a traducirse es una mayor precarización laboral para los informales, los cuentapropias, las trabajadoras domésticas, los jornaleros, que pierden, digamos, temporalmente el ingreso y que si no se toman medidas apropiadas, y vamos a referirnos a ello, en consecuencia se va a agravar más la situación. Y entonces entro a hablar de las medidas. El gobierno ha adoptado un conjunto de medidas para afrontar la pandemia, pero este conjunto de medidas, unas están orientadas a atender la emergencia de salud y inyecta recursos frente a la situación precaria y deficitaria que tiene el sistema de salud colombiano y que pone en evidencia la crisis del sistema de salud. Pero la otra es para evitar que colapse la economía y defender en parte el empleo. ¿Qué ha pasado? Que las respuestas en cuanto a generar mecanismos de protección a la economía han estado orientados especialmente a favorecer al sector financiero.
y muy poco ha irrigado al conjunto de la economía productiva, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que han sufrido para el pago de la nómina o para tener capital de trabajo y mantener los volúmenes de producción. Y este es un reclamo que han hecho las pequeñas y medianas empresas, que han hecho las centrales sindicales, que han hecho distintos sectores, y constatamos en este informe que el gobierno no ha garantizado efectivamente esa irrigación a la economía por los distintos mecanismos de transferencia y financiación a través del sistema financiero. Y lo segundo es que la protección directa a la población ha sido parcial y ha estado afectada por prácticas de corrupción, como es el ingreso solidario, que se mantiene en el marco de los otros tres mecanismos de subsidios directos, como es el de Familia en Acción, Jóvenes en Acción y Adultos Mayores, o de Colombia Mayor. Y estos mecanismos de transferencia de ingresos son insuficientes y, por lo tanto, aquí en este tema, la Escuela Nacional Sindical ha presentado una propuesta a la cual nos vamos a referir, relacionada con el ingreso mínimo vital que, está promoviendo hoy la bancada alternativa y distintos sectores. Y finalmente, las medidas como el decreto 558, que lo que hizo fue favorecer a los fondos privados de pensiones con el traslado de cerca de 20,000 pensionados a Colpensiones, y que esto lo que pone en evidencia es un favorecimiento también al sistema financiero al permitir que sean el sector público, sea Colpensiones, sean los tributos los que terminen respaldando el pago de pensiones de trabajadores de menor ingreso, cuando deberían ser los fondos privados, cuando deberían ser el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y no los impuestos a cargo de todos los colombianos y colombianas. Entonces, en ese sentido, este informe lo que busca dar cuenta es cómo las medidas del gobierno han sido insuficientes, ineficaces, pero también cómo se siguen presentando prácticas laborales por parte de algunas empresas que afectan derechos laborales, y cómo está afectando esto especialmente a los trabajadores y trabajadoras de la salud, frente a lo cual también tenemos algunas propuestas y recomendaciones. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos a nuestro director general por su panorama que nos ofrece de los alcances que van a poder ustedes encontrar, además el público, los medios de comunicación, en el texto que estamos revelando ya sobre este informe anual, que recoge en forma detallada, en forma descriptiva y narrativa este fresco, esta realidad que buscamos pintar cada año del mundo laboral, del mundo económico en el sentido amplio de la palabra, del comportamiento de las variables y de los principales macroeconómicos, pero también sindical. Reiteramos pues nuestro saludo muy especial a todos quienes nos acompañan, y en especial a el objeto central de nuestro informe anual 2020, que son los y las trabajadoras de la salud, en especial aquellos que han luchado por la mejora de las condiciones inmediatas de trabajo para poder seguir defendiendo con sus capacidades, con su valor, las vidas de los y las colombianas que están en peligro por la crisis de salud mundial que atraviesa actualmente el planeta. Para continuar con esta presentación, quedamos de nuevo con una presentación un poco más inextenso, o mejor, detallando alguna información adicional muy relevante para dibujar este panorama laboral sindical de Colombia, a cargo de nuestra compañera Catalina de nuevo. Sí, vale, muchas gracias. Sí, efectivamente, ya para ver un poco cómo nos enfrentamos o cómo es el panorama actual del mundo del trabajo frente al COVID-19, pero en clave estructural, pues la llegada de esta crisis social vuelve el debate público en Latinoamérica y en la región a un fenómeno muy relevante, no nuevo, aunque también actual, en Latinoamérica, que es el trabajador por cuenta propia. El trabajador por cuenta propia se torna muy relevante en estos momentos de crisis por dos razones principales. La primera, porque es el trabajador que más participación presenta en los trabajadores vulnerables económicamente, con más inestabilidad laboral, con más intensificación del trabajo, y por ende pues son un sujeto primordial de atención en esta crisis, los trabajadores por cuenta propia. Pero además también se vuelve relevante porque es un fenómeno amplio que nos da una lectura de clave estructural histórica, porque el trabajador por cuenta propia no es un fenómeno nuevo en Latinoamérica y tiene unas particularidades históricas. Entonces nos abre la puerta a analizar el mundo del trabajo a través de una clave histórica. Y a la vez pues se presenta contemporáneamente como una de las transformaciones y uno de los estándares en el mundo del
del trabajo en cuanto a estándar laboral en trabajo técnico, creativo y profesional. O sea, tiene a la vez estas dos, digamos, características de ser clave histórica y a la vez momento contemporáneo. Entonces nos parecía interesante dar la foto del mundo del trabajo, interesante y oportuno y pertinente dar la foto del mundo del trabajo teniendo en cuenta pues la perspectiva desde el cuenta propia, el trabajador por cuenta propia en relación obviamente con los demás elementos del mundo del trabajo. Pues para eso entonces quisiera hacer énfasis en dos cosas. Y como ya dije, el trabajador por cuenta propia no es un fenómeno nuevo y en Latinoamérica está caracterizado más o menos desde el siglo XX con unas características particulares dadas nuestro proceso de industrialización denominado por sustitución de importaciones. Eso llevaba a una caracterización del trabajador por cuenta propia en sectores de servicios tradicionales como agro, comercio, transporte, construcción de baja productividad y que son elementos estructurales de nuestro mundo del trabajo. Pero además, o sea, este componente viene a reconfigurarse, viene a profundizarse después de la apertura de la globalización neoliberal, con todas sus características, tanto productivas, laborales y sociales y culturales, viene a profundizarse y marca nuevas tendencias de configuración de mano, de uso de obra o de estándares laborales que ponen otra vez el trabajo por cuenta propia en el centro de estas tendencias. Entonces, una de las tendencias y que en Colombia se pueden ver, ya para aterrizarlo con los datos, es primero el mantenimiento de elevadas tasas de desempleo. Como ya hemos visto, una de las presiones casi siempre es a mantener elevadas tasas de desempleo y eso se puede ver en las tasas promedio a largo plazo. De 1976 a 1990, antes de la apertura neoliberal, la tasa era del 10,7%, después de la apertura llega en promedio al 12,2%, pero hay que tener en cuenta que en este periodo la tasa de desempleo llega al 20% después de la crisis de 1998 y empieza a bajar. O sea, son periodos en los que hemos tenido tasas del 20% bajando poco a poco y después del 2002 al 2019 vuelve a ubicarse en el 12%. Es decir, se mantienen tasas de desempleo elevado. Los asalariados, que es otra tendencia que se muestra después de la baja de los asalariados, que es otra tendencia que se muestra después de la apertura, también baja. Los asalariados en las ciudades principales eran del 65% en 1984 y pasan al 58% en 2019. Y esto tiene repercusiones en la distribución de la riqueza y en la concentración de la riqueza. El Gini pasa de 1976 a 1990 en promedio de 0,48, este coeficiente que mide la distribución de la riqueza, y del 2002 al 2019 pasa del 0,55, o sea, hay una peor distribución de la riqueza después de la apertura neoliberal. Esas son como las ideas de grande, digamos, estructurales que pueden explicar las tendencias. Pero ya para el año 2019, pues hacemos la foto del mundo del trabajo y cómo hace frente a la crisis social del COVID-19, pues lo que vamos a tener es que estas tendencias han llevado a una alta heterogeneidad de formas de absorción laboral en el país. Hay una variedad de maneras de insertarse al laboral al país. Hay una crónica inseguridad contractual y hay una insuficiencia de ingresos generalizados tanto para los cuentapropias como para los asalariados. Entonces, veamos rápido las cifras. De los ocupados, los asalariados, que representan el 50% más o menos, el 37% tiene un contrato verbal, el 67% tiene un contrato escrito y de ahí el contrato fijo, el 18%, ese 53%. Y los cuenta propia, pues tienen el 88% no tiene contrato y también hay 7% de contrato escrito. Entonces, aquí se puede ver pues, que hay una diversidad y una heterogeneidad de formas de contratación. Y por el otro lado vemos que el 57%, concentrándose en los menores ingresos, los cuenta propia, pues el 57% de los ocupados no alcanza a tener un salario mínimo, que es la retribución mínima por ley que puede tener un trabajador. Como miramos, los cuenta propia son más vulnerables económicamente hablando, pero los asalariados también se concentran en su gran mayoría, el 74%, en ingresos menores a 1,5 salarios mínimos. Entonces, pues hay una generalidad de insuficiencia de ingresos. Rápidamente voy a mostrar la heterogeneidad del trabajador por cuenta propia, que también es interesante, porque aunque se dice, bueno, el trabajador por cuenta propia, el 88% no tiene contrato, en general, como mostré al inicio, pues tiene muchas facetas y es muy heterogéneo. Entonces, primero está por todas las ramas de la actividad productiva, ya no solamente se concentra en ramas como el comercio o el transporte, sino que ahora
está por todas las ramas, empieza a ser importante en ramas como las actividades profesionales, técnicas, empieza a ser importante del 50% como en actividades de entretenimiento, de creativas, y también empieza a ser importante en estas actividades incluso sin contrato, como vemos en las otras gráficas. O sea, no solamente no se tiene contrato en las actividades de los servicios tradicionales, sino en las otras actividades de estándar laboral técnico también se está trabajando sin contrato. Son técnicos freelancers que trabajan para muchas personas y pues con inseguridad contractual. Hay diversidad de formas de contratación del cuenta propia, trabaja solo, trabaja para ingresos, trabaja con sus oficios, trabaja de forma honoraria y de prestación. Luego, es un fenómeno que también presenta alta heterogeneidad. Y esta heterogeneidad del mundo laboral y esta segmentación del mundo laboral, pues en última se representa y viene a condensarse después en el sistema de salud, que yo creo que más tarde podríamos hablar de eso más ampliamente. Bueno, agradecemos a Catalina esta profundización del mapa, de ya inveterada, acostumbrada lamentablemente, o acostumbrado a panoramas de precariedad, de alta informalidad, de altas prevalencias de desempleo en la sociedad colombiana, que por supuesto se transmiten al conjunto de la sociedad, manteniendo un grado de acceso a bienes y servicios básicos, de desarrollo humano, de prevalencias de pobreza, tanto monetaria como multidimensional, que caracterizan al país, a pesar de haber ingresado formalmente hace apenas un par de días a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Continuamos para seguir dando un panorama de nuestro informe anual a propósito de nuestro énfasis en la situación de la salud en el trabajo y los y las trabajadores de la salud, con nuestro compañero investigador Daniel Hawkins, que nos va también a presentar algunas ideas sobre la salud en el trabajo y el trabajo decente, con algunos hechos y situaciones alrededor tanto de los trabajadores de la salud como de la economía del cuidado. Así que quedamos en manos de Daniel. Muy buenos días para todos y todas. Un saludo muy fraternal para nuestro público. Yo creo que la pandemia del COVID-19 nos ha hecho reflexionar sobre la conexión entre la salud y el trabajo. Y también nos ha demostrado, como mis colegas Alberto, Alejandro y Catalina han dicho, que el mundo de trabajo en Colombia es altamente precario, pero también la salud y su conexión con el trabajo. Y nos hace reflexionar un poco y hacernos la pregunta, ¿qué es la salud en el trabajo? Yo creo que una de las falencias en Colombia es que la salud se ha tratado para medir como una concepción mínima de accesibilidad, donde se considera satisfactorio un trabajo donde él o la trabajadora estén afiliados a las EPS o a la ARL y punto. Y el trabajo saludable es mucho más que esto, es mucho más que tener un contrato de trabajo y su respectiva afiliación a la seguridad social, EPS, pensión, ARLs y las cajas de compensación, la prima, cesantías, además de contar con vacaciones pagas. Y claro, solo 50% de los y las trabajadores en el país tienen un contrato laboral y son asalariados, ¿no? Pero un trabajo saludable es tener un entorno seguro, saludable, donde el empleador ha prevenido los posibles accidentes y enfermedades laborales y donde no se alcance incrementos de productividad a costo del bienestar y dignidad de los y las trabajadores. La podemos incluso dividir en algunos elementos para entender realmente qué es un trabajo decente y saludable. Y este es donde el trabajador se favorece en cuanto a la organización del trabajo, hablando del ritmo, intensidad, estabilidad y los ingresos de su labor, la prevención de riesgos físicas, biológicas, químicas, fisiológicas y psíquicas, la seguridad social. Y esto es atención en salud, tener seguros de enfermedad, seguros de desempleo, vejez, seguros de accidentes, maternidad, paternidad, de invalidez y pensiones. Y es tener autonomía para ejercer
las libertades sindicales. Eso tiene que ver con la creación y afiliación sindical, la actividad propia sindical y la negociación colectiva independiente y autónoma. Y obviamente tiene que ver con la inclusión, diversidad y equidad en el trabajo. Si miramos el panorama de los más de 673,000 trabajadores y trabajadoras del sector de salud en Colombia, vemos 4 tendencias. Primero, altas tasas de tercerización y inestabilidad laboral. De esos 673,000 trabajadores, tenemos 164,000 de ellos que trabajan como cuentapropistas. Hay una carencia de ingresos suficientes y de estabilidad de pagos. Se han evidenciado durante esta crisis que muchísimos trabajadores de ese sector no tienen, o sea, tienen demoras en más de 5 o 6 meses de sus pagos por sus salarios. Y en este momento de crisis, donde ellos son, digamos, las personas que enfrentan a primera mano todos los riesgos asociados al cuidado de la vida propia de los y las colombianas. Hay una perversión del ejercicio sindical a través de la proliferación de los contratos sindicales. Más del 90% de los más de 1,700 de ellos en 2018 fueron firmados en el sector de salud para promover la intermediación laboral. Y obviamente los altos riesgos de bioseguridad que están enfrentando los y las profesionales de la salud, como se demostró en la encuesta de bioseguridad del personal de la salud y ruta de atención de la pandemia COVID-19 a principios de abril, hecho por la Federación Médica Colombiana y el Colegio Médico Colombiano, donde se demostró la situación tan grave que no recibían las dotaciones de elementos de protección personal necesarias para poder protegerse a ellos, y por eso mismo se está viendo tanto en Colombia como en el mundo en general que los y las trabajadores de ese sector son casi la población que más se está sufriendo contagios de COVID-19 por la falta de una protección adecuada. Entonces, esos son algunos elementos que quisiera dar al público, y obviamente estamos abiertos para recibir preguntas, para recibir algunas inquietudes. Entonces, muchísimas gracias por su atención. A Daniel, muchas gracias por el panorama rápido que nos presenta de este, que es quizá el corazón del debate público en gran parte del mundo sobre las medidas eficaces que los estados y que también las firmas privadas toman, incluyendo la presencia casi hegemónica de firmas privadas de la salud en el mundo, para garantizar condiciones de bioseguridad, condiciones plenas de transporte, de compensación, de habitación para los y las trabajadores de la salud que llevan la parte más riesgosa de la atención de la crisis mundial de salud pública asociada al COVID-19, y que han encontrado además alternativas de acción clave a través de organizaciones sindicales que han representado y movilizado la agenda de los trabajadores de la salud y de las asociaciones profesionales que les representan y han puesto el debate público sobre el tema. Pero para acabar de tener un panorama de esta coyuntura, de esta foto que le hemos querido tomar a los hechos recientes en materia laboral y sindical en Colombia, es necesario también saber los repertorios, las dinámicas, las formas en que los trabajadores han venido respondiendo a la coyuntura, para lo cual vamos a tener las luces, las ideas de nuestro compañero investigador Giancarlo Delgado, en mano de quien quedamos para tener precisamente esta perspectiva de la dinámica y los repertorios de organización y acción de los trabajadores en la coyuntura. Buen día a las personas que están en estos momentos pues escuchándonos y que también están como pendiente de esta coyuntura laboral alrededor del tema de salud. Lo primero que habría que resaltar respecto a este tema es que en el marco de la entrada en vigencia del COVID-19 y de la pandemia global, el sector salud en general venía advirtiendo alrededor de lo que estaba sucediendo en países como Italia, España. Es decir, ya había una advertencia de organizaciones como la Federación Médica Colombiana, ya estaba haciendo un llamado alrededor de eso.
Entonces es importante situar que no se trata de un asunto estrictamente novedoso, que no se trata de que algo llegó y de repente nos cogió por sorpresa, sino también de que, teniendo en cuenta un poco lo que ha explicado Catalina y Daniel, de que no tenemos un sistema de salud preparado para esto, ya habían alertas alrededor de este proceso, ¿sí? Que es algo que, digamos, la Federación Médica Colombiana ha hecho un llamado de forma como constante sobre este tema. Por otro lado, resulta importante señalar qué es exactamente lo que se pide por parte del personal de salud en contextos de COVID, cuáles son como los llamados de atención que se hace respecto al comportamiento que se ha dado por parte del gobierno nacional alrededor de esto. Los voy a citar de forma específica. Lo primero es que se resalta que hay una falta de planeación por parte del gobierno nacional alrededor no solo de darle una atención temprana a los efectos del COVID, sino también de unas directrices que estén centralizadas, que sean específicas, que operen de forma un poco más clara y concreta. Por poner un ejemplo, no hay un protocolo lo suficientemente claro de cuántas camillas se necesitan, cuál personal específico se necesita, sino que esto se delega a los centros hospitalarios, IPS, etcétera, de forma, si se quiere, aparentemente autónoma. ¿Qué pasa con esto? Lo que se señala es que cuando lleguen los picos del COVID-19, que estamos muy cercanos en gran medida a esto, como se pronostica en gran parte pues, como por el sector médico, si esto llegara a pasar, no habría realmente la forma de hacerle seguimiento al proceso de forma sistemática, si se quiere, porque estos protocolos no están instalados en términos, si se quieren, un poco más exactos. Ese es un llamado que se hace de centralizar al Ministerio de Salud las medidas que se toman, pero también de ser específico alrededor de qué es lo que, como cuáles son las directrices que se dan a los centros médicos. Por otro lado, también una crítica que se ha hecho alrededor de las formas de contratación que tiene el personal médico y el personal de salud. Tener en cuenta que hay muchas contrataciones por prestación de servicios, pero que además, si esto lo contrastamos con el artículo 9 del decreto 538 de 2020, que ha sido sumamente problemático, en el que casi que se le obliga al personal médico, como si esto se tratara de un servicio militar obligatorio, a prestar su servicio y a trabajar. Digamos que hay una suerte de descuido de la vida de las personas que están cuidando de nosotros, ¿sí? Es decir, cuando usted le obliga a un médico, cuando no se hace una especie de consulta, cuando usted obliga al trabajo, si se quiere, en términos legales, comprendemos en términos de pandemia, también se está generando una problemática alrededor de qué trabajo puedes desarrollar, de qué manera puedes desarrollarlo. Siguiendo con esto, ya un poco entrando alrededor de cuáles han sido... olvidaba señalar algo. El artículo 9 del decreto enunciado sale al día siguiente de la muerte del primer médico por COVID-19 en Colombia, ¿sí? Carlos Nieto. Porque esto es importante, es decir, si la muerte se da el 11 de abril y el 12 de abril usted le está exigiendo por medio de un decreto al personal médico que trabaje en el marco del COVID como una suerte de exigencia, pues esto se va a sentir como una suerte de presión, una especie de suicidio consentido. Para avanzar un poco en esto y centrarnos de manera más específica en cuáles son las formas de movilización que se han avanzado respecto al COVID-19 por parte del personal médico, señalo 3 en específico. El primero, por parte de la Federación Médica Colombiana hay una interpelación pública del discurso oficial. ¿A qué me refiero con eso? En la medida en que se están lanzando decretos por parte del gobierno nacional, la Federación Médica Colombiana, como quien dice, tiene un pie adelante. Por un pie adelante me refiero, por ejemplo, a algo tan sencillo como la realización de la encuesta de bioseguridad de personal de salud. Esto, digamos, tiene mucha importancia no solo por los datos que arroja, sino también porque en esa interpelación directa a la Federación Médica Colombiana se da la posibilidad de ser un ente especializado que a cualquier, digamos, opinión, forma, medida que se da en términos de gobierno, pues tienen un criterio, si se quiere, científico que además está sustentado en unos estudios. Parte de lo que se le ha como reclamado por parte de muchos gobiernos a los movimientos sociales es que de dónde está o de dónde saca tal o esta información. Es importante entonces que haya un discurso, una interpelación pública al discurso oficial por parte de esto. Por otro lado, también se ha configurado formas de presencia mediática, pero no masiva. La primera pregunta que uno se hace en tiempos de COVID es cómo va a salir a marchar un médico, un personal administrativo, etcétera, si no tenemos la manera de hacerlo.
Es importante entonces pensar cuáles son las medidas que se toman alrededor de eso. Una de esas ha sido que la presencia entonces entra a jugar con los medios de comunicación, entra a jugar con las redes. Twitter ha sido uno de los espacios o de las big data, si se quiere, más usadas en estos contextos y ha sido de suma utilidad para ese proceso, que ha permitido también el uso de Twitter, Facebook, Instagram, por el movimiento social y el personal médico que se ha movilizado. Por un lado, descentralizar la protesta. Por descentralizar me refiero a que no solo nos centramos en Bogotá y Medellín, sino que nos hemos dado cuenta de lo que ha sucedido con el Sindicato Nacional de Salud y de Seguridad Social, SINDES, en la entrada de urgencias de Samacá, Boyacá, o de los empleados del Hospital María Inmaculada en Florencia, Caquetá, y esto ha sido un poco como parte del proceso, digamos, importante. Por último, ya para cerrar, los procesos de cacerolazos también ha sido como una forma de adaptación a tiempos de COVID que se ha hecho por parte del personal médico. La Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral, ANTOC, ha generado y ha hecho una convocatoria de cacerolazos que lo que hace un poco es, bueno, comprender que hay un aislamiento social, que no podemos estar juntos en este proceso y que en medio de esto un cacerolazo, el uso de medios de comunicación, también una interpelación pública al discurso oficial, permite una movilización, si se quiere, activa. Muchas gracias. Gracias a nuestro compañero Giancarlo. Con un panorama de los principales macroeconómicos y laborales de el debate público, la situación y los retos que están acometiendo todos los actores, estados, empleadores y en especial trabajadores y trabajadoras que le dan la cara a la crisis en materia de salud pública y por supuesto de salud y seguridad en el trabajo, con un panorama de cómo hemos tenido respuestas de los y las trabajadoras en todos los niveles, incluyendo las formas tradicionales de organización y acción de los trabajadores a través de sindicatos que han venido obteniendo en el mundo importantes reivindicaciones de bioseguridad y garantías para enfrentar la crisis, hasta esas nuevas formas de actuar y de ser para manifestarse, movilizarse y poner el debate público fuerte en el escenario, aún en condiciones de aislamiento como las que vivimos todavía en Colombia, la mayoría de los sectores productivos. De este panorama se desprenden lecciones, se desprenden recomendaciones, se desprenden conclusiones que nos permiten ver apenas en el panorama algunas salidas posibles para la crisis que estamos atravesando, que se va a traducir en una crisis más profunda de empleabilidad, en una crisis más profunda de capacidad de la economía para absorber precisamente fuerza laboral y que por tanto trae retos inéditos en la historia para que el movimiento social y sindical busque salidas dignas, integrales desde el Estado social de derecho, desde la vigencia plena de los derechos humanos para los y las trabajadoras, incluso los que están siendo golpeados en primera línea por la crisis, como los trabajadores de la salud o como los y las trabajadoras informales que han llevado la peor parte por las duras condiciones de aislamiento. Para tener algún panorama de estas conclusiones y, por qué no, recomendaciones que se desprenden de este panorama, tendremos unas palabras finales para luego pasar a un bloque de preguntas de nuestro director Alberto Orgulloso. Muchas gracias. Amigos periodistas y compañeros trabajadores y trabajadoras que nos siguen en esta transmisión, el panorama muestra una situación de alto riesgo e incertidumbre para los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del país, en un contexto adverso que genera mayores riesgos por la situación del COVID y la afectación que ello tiene en la economía en su conjunto. Es decir, hay un efecto transmisión de la crisis del COVID, que la veíamos como una crisis sanitaria de salud. Esto se traduce en una crisis económica de empleo, de ingresos y de derechos. Y en esa perspectiva, entonces, tenemos que abocar las respuestas. ¿Cuáles son las medidas que se necesitan reforzar para poder lograr que no conlleve a una situación de recesión prolongada y de una desestructuración de los derechos y de una situación de crisis social mucho más generalizada? En ese sentido, la Escuela Nacional Sindical, en virtud de este estudio y del seguimiento que realiza
el monitoreo a los derechos laborales y sindicales, los sistemas de información que nos indican alertas frente al estado de cosas y a partir del análisis de las medidas que ha adoptado el gobierno, nos permitimos presentar algunas recomendaciones. Número uno, es fundamental mantener el aislamiento social obligatorio que ya se adoptó como una medida de protección a la salud y la vida. Primero, la salud y la vida de los colombianos y las colombianas antes que la economía. Segundo, se requiere adoptar un mínimo vital que le garantice a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, de las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, de pobreza, para que puedan acceder a un ingreso mínimo vital que está consagrado, este concepto del mínimo vital en la Constitución, desarrollado por la Corte Constitucional, ligado a el concepto de dignidad humana. Para garantizarle la dignidad humana y que no se padezca hambre y penuria, se requiere ese ingreso mínimo vital para la mayoría de los colombianos que lo padecen. Y en ese sentido respaldamos la propuesta que ha presentado la bancada alternativa en el Congreso, conducente a la adopción de un mínimo vital que le otorgue alrededor de un salario mínimo y progresivamente un aumento en este valor de acuerdo con el número de personas en los hogares. Y ¿qué es lo que va a permitir este ingreso? Que se unifiquen todos los programas de transferencia monetaria que hoy existen, como los de Colombia Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, para que se junten en un solo fondo y que permita el pago de ese ingreso mínimo vital. La Escuela Nacional Sindical puso en consideración esta propuesta al país y está sustentada en un documento que ponemos a consideración también de los medios de comunicación y del país para ampliar el debate público conducente a la adopción de una renta básica universal, que es una propuesta liberal que en muchas partes del país, del mundo se ha adoptado, conducente a darle a todos los ciudadanos, por el hecho de ser persona, de ser parte de una sociedad, de un ingreso de ciudadanía. Va en esa perspectiva entonces la propuesta del ingreso mínimo vital. La otra iniciativa que estamos planteando es que se tomen medidas de carácter económico, como las que implican al Banco de la República para que siga bajando las tasas de interés, realice préstamos directos al gobierno central y no solo a los bancos, porque hasta ahora lo que han hecho es transferirle todos los fondos, todos los recursos que se han recogido de los recursos públicos a el sistema financiero para que éste luego irrigue a el sistema económico. El Banco de la República puede hacer préstamos directos al gobierno central para que éste a su vez pueda acometer, cumplir las tareas, digamos, sociales y de apalancamiento y financiación del sistema productivo, especialmente para proteger a las pequeñas, medianas empresas, a la familia-empresa, a las empresas informales, de tal manera que se pueda proteger el empleo, que se pueda garantizar un ingreso a las y los trabajadores. Y en este sentido implica medidas de financiación vía reprogramación del presupuesto nacional, como la renegociación y reprogramación del pago de la deuda, de los intereses de la deuda. Se pueden liberar recursos que se puedan orientar a fortalecer la red pública de salud y se pueda atender inclusive este ingreso mínimo vital. Hacer uso de parte de las reservas internacionales y utilizar mecanismos de emisión, crédito contingente, de tal manera que le permita generar liquidez a la economía y también al mismo gobierno nacional. Colombia tiene recursos importantes en reservas internacionales que pueden disponerse parcialmente para estos propósitos. También el uso parcial mediante crédito de los ahorros que están fondeados en los fondos privados de pensiones y que son recursos públicos, pero que el gobierno hasta ahora no ha dispuesto de ellos. Y que por el contrario lo que le ha otorgado son beneficios a los fondos privados, como el traslado de los 20.000 pensionados de ingresos básicos que pasan a cargo de Colpensiones, y además el financiamiento que le otorgó de 4 meses para trasladar los recursos que ellos recogieron de esos ahorradores, todavía lo siguen teniendo los fondos privados.
el sistema financiero y los fondos de pensiones son los que más han ganado, digamos, en estos últimos años y aún a pesar de la crisis. Es el momento que ellos también concurran al financiamiento de la economía y pueda permitir que el Estado disponga de recursos de los ahorros pensionales, que es, como digo, son recursos públicos. En ese sentido, también planteamos que se pueda adoptar, por ejemplo, mecanismos de financiación para el Estado, como la adopción de la tasa Tobin o el impuesto a las transferencias en el sector financiero y a los excedentes del sistema bancario, a las inversiones especulativas, a los grandes patrimonios, a la gerencia, impuestos que el sistema financiero se ha negado, incluso había demandado la sobretasa que se adoptó en el plan de desarrollo como un impuesto adicional a la renta, y que se han negado a concurrir en el financiamiento de las responsabilidades que tiene el Estado. Respaldamos las propuestas que han presentado las centrales sindicales y que han enviado sendas cartas y propuestas al gobierno nacional conducentes a la protección de los derechos laborales, orientadas a la protección de las MIPYME, y pedimos que los organismos de control hagan especial control, seguimiento al gasto público nacional y de las entidades territoriales, porque en este periodo de la emergencia económica y sanitaria se le ha dado facultades de gasto plenipotenciarias al gobierno central y al gobierno nacional, y hay riesgos, como ya se ha puesto en evidencia, prácticas de corrupción que, digamos, puede conllevar a que no se cumplan los propósitos de la atención debida de los impactos de la pandemia ni de los mecanismos de reactivación económica. Finalmente, pedimos que el Congreso pueda realizar efectivamente las funciones, tanto legislativa, de adopción de normas, de un paquete de emergencia, de una agenda legislativa de emergencia, como la de control político. Y dentro de el paquete de reformas que tiene que acometer, es absolutamente urgente y necesaria una reforma estructural a la Ley 100 de 1993 y sus normas complementarias que establecen los 3 subsistemas de protección, como es pensión, salud y riesgos laborales, que con esta crisis quedó en evidencia que hay una crisis estructural en el sistema de salud, tanto por el lado de la prestación, el financiamiento, como de las condiciones laborales y de bioseguridad de los trabajadores, que están poniendo en riesgo la vida tanto de los trabajadores de la salud como en riesgo la vida del conjunto de los colombianos y colombianas que no tienen los amparos y las coberturas necesarias a través del sistema de salud actual. Pero también del sistema de salud laboral. Las ARL privadas están burlando su responsabilidad de protección a la salud laboral. No están asumiendo ni siquiera la obligación de protección de los elementos de bioseguridad para los trabajadores que tienen afiliados. Y esto lo que evidencia es que el sistema de salud laboral actual es un sistema mercantil que solo beneficia a las ARL privadas. Y finalmente creemos que se requiere un cambio estructural en el modelo de desarrollo, en las políticas públicas, que lo que han puesto en evidencia es un estado de inequidad y de alta concentración del ingreso y la riqueza, y de un sistema que pone en riesgo a la población, que lo pone en una situación de alta precariedad, tanto laboral como de las coberturas en salud y de asistencia sanitaria. Y para ello entonces se requiere un nuevo contrato social, como lo ha propuesto la OIT, como lo han propuesto el Movimiento Sindical Internacional, como lo hemos propuesto desde la Escuela Nacional Sindical, que en este momento precisamente se requiere un nuevo acuerdo social que restablezca la decencia, una sociedad decente, el trabajo decente, y que garantice los derechos laborales para el conjunto de las trabajadoras y los trabajadores, y que se pueda responder en medio de esta crisis de la pandemia también a la consolidación del acuerdo de paz que garantice el cumplimiento de lo acordado entre el gobierno y la FARC, y se pueda cerrar definitivamente el conflicto de tal manera que los recursos incluso que se destinan a la guerra, que están fondeados en el presupuesto general de la nación, puedan ser reasignados para atender estos desafíos derivados de la crisis de salud, y que esto se pueda atender como una crisis humanitaria en ese sentido. De manera que la Escuela Nacional Sindical se une a distintas voces del movimiento sindical para que esta conmemoración del Día del Trabajo ponga al centro medidas políticas
que respondan a la situación de crisis y preserve el empleo, preserve los derechos laborales y garantice un ingreso de subsistencia, un ingreso mínimo vital a la población que está en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, muchísimas gracias y en nombre de la Escuela Nacional Sindical, a nuestro equipo de trabajo que ha hecho una investigación y un proceso formidable y al conjunto de periodistas que nos acompañan en esta transmisión. Para redondear nuestra presentación de nuestro informe anual, que por supuesto publicaremos por todos nuestros canales institucionales y haremos llegar a todo quien tenga interés en conocerlo, queremos saludar la presencia de organizaciones sindicales que nos han acompañado en esta transmisión, en particular a la Unión Sindical de Trabajadores de las Industrias, al SUNET, a los compañeros de Sinatra, Corpovica, a compañeros varios de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, en particular saludo al compañero Over Dorado Cardona, a DIRNEIVA, a FENDIDOC, a la Unión General de Trabajadores del Sector Informal, a los compañeros de Sintrapro Aceite, subdirectiva San Alberto, que nos han saludado también, entre otros que pudieran escapársenos para saludar. Tenemos algunas preguntas que hemos concentrado en 3 claves para responder en un minuto. La primera tiene que ver con qué pasa con todos esos trastornos, incluyendo los de salud y seguridad en el trabajo, que no son directamente COVID-19 y qué situación, digamos, en el sector salud pudiera abocar esta situación. Invitamos ahorita a la compañera Catalina un poco a comentar sobre el tema. Una segunda inquietud o un segundo grupo de inquietudes nos ha llegado sobre qué canales de atención existen en Colombia hoy para trabajadores que están siendo objeto de medidas abusivas por parte de los empleadores, para tener un comentario rápido sobre el tema de nuestro compañero Daniel. Y por último, preguntas varias sobre lo que sucede con el ciclo de planeación territorial a la luz del proceso que venía dándose de aprobación de planes territoriales de desarrollo, donde hay una fuerte acción de incidencia. Vamos a publicar también información relacionada de muchos sectores sociales para buscar que los peores efectos de la crisis se integren dentro de las estrategias de acción social de los planes de desarrollo y se acoplen además a las tendencias mundiales casi consensuales, como por ejemplo materializar en los hechos presupuestales, en los hechos de política pública, la divisa central de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que nadie se quede atrás, incluyendo a las mujeres cuidadoras, incluyendo a los trabajadores informales y a todas las poblaciones especialmente vulnerables. Así pues que invito a Catalina en un minuto y luego a Daniel en un minuto a darnos algún indicio de respuesta sobre estas inquietudes para pasar a cerrar nuestra transmisión. Vale, gracias. Sí, respecto a la pregunta, una respuesta un poco general, pero creo que muy clara y nos da pista, es que efectivamente el COVID-19 viene a demostrar la insuficiencia de los servicios de salud y la insuficiencia del sistema de salud de Colombia para dar frente al servicio de cuidar la vida y pues de evitar la enfermedad. Es decir, el sistema de salud ya antes del COVID-19 mostraba problemas de desigualdad en el acceso en el servicio y mostraba problemas de insostenibilidad financiera que lleva a un acumulado, en parte que es la imposibilidad de tener también recursos disponibles del sistema, unas deudas de la red hospitalaria de alrededor de 4 o 5 billones por los pésimos manejos prácticos y los perversos incentivos que tiene la arquitectura del sistema entre las EPS y las IPS, entre las cuentas, como se crean estos dos actores fundamentales del sistema. Entonces, realmente, y ahora, pues con la reubicación de los recursos para el COVID-19, claramente van a haber más aumentar el déficit en el sistema financiero, en el mal servicio de la salud. Y yo creo que tendríamos que plantear entonces la discusión por la nueva arquitectura del sistema de salud, que sea capaz no solamente de hacer frente a la crisis social, sino que sea capaz de hacer frente a la prestación del sistema de salud para la diversidad de enfermedades. Eso, ¿no? Como un debate para la arquitectura, rehacer la arquitectura del sistema. Compañero Daniel. Muchas gracias, Alejandro. Desde la Escuela Nacional Sindical, a través de nuestros centros de atención laboral, nosotros tenemos 7 abogados laboralistas. Estamos ofreciendo el servicio de asesoría jurídica de cuestiones legales, laborales, en el marco de esta pandemia, por los miles de personas que están sufriendo
problemas de suspensión de contratos, despidos individuales, colectivos, cambios otros en sus contratos laborales. Entonces, por favor, a través de nuestra página estamos dispuestos de ofrecerles atención gratuita por vía virtual para un poquito como frenar este atrevimiento por parte de los empleadores del país, muchos de los cuales están aprovechando la situación de la cuarentena para poder desmejorar las condiciones laborales pues existentes. Entonces, por favor, miren nuestra página y con mucho gusto les atenderemos. Agradecemos a Alberto, a Daniel, a Giancarlo, a Catalina y muy especialmente a todos quienes nos han acompañado y todas quienes nos han acompañado en esta transmisión. No queremos dejar este espacio sin saludar además la presencia de compañeros de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, a compañeros de la Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEP y su presidenta, la compañera Sofía, entre otros líderes sindicales y activistas que han seguido esta transmisión y a quienes les invitamos a conocer el informe completo narrativo de este panorama de coyuntura económica, laboral y sindical para el año 2019 y los retos que nos plantea en medio de la actual crisis. De modo que a nombre de la comunidad institucional de la Escuela Nacional Sindical, de su consejo directivo, de sus socios y socias y por supuesto de nuestro equipo humano de profesionales que construye y le da vida a todos estos informes, lecturas y al apoyo que siempre buscamos dar a los cometidos y luchas de los y las trabajadoras, nos queremos despedir planteando un saludo especial a los y las trabajadores de la salud, a quienes seguiremos acompañando con todo nuestro esfuerzo institucional posible para que realicen esa agenda de derechos en medio de la crisis, a el conjunto de trabajadores y trabajadoras que hacen con su esfuerzo todos los días el mundo posible, en la víspera de la celebración de su Día Mundial, del Día de los y las Trabajadoras, para que sea un día especial de reivindicación aún desde las casas, de que es imposible o es impostergable la construcción de un nuevo contrato social basado en derechos, basado en ingreso suficiente, en condiciones dignas, en acceso pleno a salud y seguridad, para que el mundo sobreviva a esta crisis y desestructure esos acuerdos, principalmente de cuño neoliberal, que han convertido en mercancía los derechos y han agravado la crisis más de lo que ya de por sí es por los efectos directos sobre la salud. Nos despedimos, les agradecemos a todos y todas por habernos acompañado durante este tiempo y estaremos publicando nuevos informes, reseñas e investigaciones, en particular en el segundo semestre de nuestro informe anual de trabajo decente, para que sigamos haciendo seguimiento a estos temas. Muchas gracias a todos y todas y tengan buen día y un feliz y ojalá combativo aún desde las casas 1 de mayo de 2020.